Muy bien, volví. Ahí vamos. Vamos entrando. Bueno. Muy bien, ahí estamos, ahí habemos papa, perfecto. Entonces, digo, bueno, fenómeno, tengo el plomo y el oro. Muy bien, fenómenos son distintos, los pueden diferenciar por peso, color, lo que sea. Pueden diferenciar el oro y el... No son expertos en esto, no somos expertos. Hablamos de una buena fe respecto de, por supuesto, porque si a mí me ponen un anillo dorado no puedo reconocer realmente el oro o no. Pero si hablamos de buena fe, yo le digo esto es de plomo, esto es de oro, ustedes pueden ver perfectamente que son cosas totalmente distintas. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora, ¿de qué está hecho el oro y el plomo, el anillo de oro y de plomo? Están hechos de átomos de oro y de plomo, que están reunidos. Se reunieron tantos átomos de plomo que yo pude verlo, ver la estructura con mis ojos, y después le di forma de anillo. Lo mismo pasó con el oro. Hice con átomos de oro, hice un anillo, con átomos de plomo hice otro anillo. Están hechos puramente de átomos de plomo y puramente de átomos de oro. Ahora miro los átomos de plomo y los átomos de plomo están constituidos por protones, neutrones y electrones. Y miro los átomos del oro y lo mismo están constituidos por protones, neutrones y electrones. Muy bien. Ahora mi pregunta siguiente es, la materia que forma esos protones, neutrones y electrones del átomo de oro, repito, los protones, neutrones y electrones del átomo de oro están hechos de materia. ¿Es igual esa materia que forma el oro que la materia que forma el plomo? ¿Se entiende? Sí. Los dos están hechos de neutrones, protones y electrones. ¿Está bien? En cuanto a los tres elementos, sí son iguales. Ambos tienen protones, neutrones y Perfecto, electrones. pero mi pregunta no era exactamente esa. No tienen la misma cantidad. Mi pregunta, claro, mi pregunta es, ¿la materia de esos neutrones, protones y electrones es la misma? No. ¿Qué dicen? ¿Que sí o que no? Y algunos dijo que sí, otros que no. Es decir, el átomo que forma el plomo, tengo el átomo que forma el plomo hecho de protones, neutrones y electrones. El átomo que forma el oro hecho de protones, neutrones y electrones. Profe, ¿puede ser que sí, que la materia sea la misma, pero cambia la configuración electrónica? La materia es la misma. Lo que cambia es el nivel, lo que cambia es la forma de organización. Lo que estamos hablando, de eso estamos hablando. Estamos hablando de cómo el nivel de organización no es una tontera, porque si yo organizo de otra manera la misma materia, obtengo otra cosa que no tiene nada que ver. Es la misma materia, pero no tiene nada que ver. Aplica, o sea, eso aplica para todo, no para solo todo. para metales, aplica para todo. Okay. Todo está hecho de lo mismo, todo. Ojo, Pere, todo el 25% del universo, porque el otro 75%, no, perdón, todo el 5% del universo. Todo el 5% del universo, porque en el universo hay esto que conocemos como materia, que somos nosotros y todo lo que vemos, incluido el aire, todo lo que es materia, que esté hecho de átomos, todo lo que esté hecho de esa materia que forma el átomo, es el 5% del universo. Después hay un 20% de universo que está hecho de una estructura que llamamos materia oscura, no importa, después más adelante les cuento, o al que después si hacemos charlas aparte les cuento. Pero ya la materia oscura nosotros ni siquiera apenas la empezamos a conocer ahora. Y el otro 75% del universo, de la masa de todo el universo, está hecha de una cosa que se llama energía oscura, que ya de esa no sabemos nada. O sea que el universo, completito, todo lo que ustedes se imaginen, no solo lo que vean por sus ventanas, sino lo que se les ocurra que haya en todo el universo, está hecho
con materia oscura, energía oscura, y la materia conocida que conocemos. La materia que conocemos representa el 5% del todo. Y esa materia se organiza y forma estructuras tan diferentes como un ser humano, o un anillo de plomo, o uno de oro. Y esa materia es exactamente la misma. No, pará. O sea que la materia se organiza y es la organización de la materia lo que nos da el resultado de lo que nosotros podemos ver o incluso ver en un microscopio, lo que sea. Es decir, lo que nosotros vemos es la expresión de la combinación de la materia. ¿Está bien? O sea que todo esto era para que entendamos ese concepto. O sea que la materia se organiza en átomos, pero ya cuando se organiza la materia en átomos, ya deja de ser materia en sí. Sí, es materia, ya sé que es materia, sí, no es que pierde su esencia de materia, pero ya no es materia, porque ya no se comporta como materia, se comporta como átomo. Tanto es así que un átomo se comporta de una manera y otro átomo se comporta de otra manera. A esos átomos nosotros los llamamos elementos. Bueno, los elementos se comportan de distintas maneras. Y en la materia la misma. Por eso, cuando la gente dice, no es una frase de cartón, somos lo mismo, estamos hechos de la misma cosa, todos somos iguales. No, somos todos iguales, claro. Todo es lo mismo, todo. Somos polvo interestelar que forma todo, lo mismo. Es todo lo mismo, que cuando se organiza de una manera o de otra, va formando distintas estructuras. Cuando los átomos se organizan, en el nivel siguiente forman moléculas. Entonces, dos moléculas iguales, por ejemplo, ¿de qué está hecho el agua? Eso saben todos. ¿De qué átomos componen el agua? H2O. Hidrógeno y oxígeno. Hidrógeno y oxígeno. Hidrógeno y Dos oxígeno. hidrógeno y uno de oxígeno. Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno constituyen el agua, la molécula que llamamos agua. Es decir, una molécula triatómica, hecha de 3 átomos. Bueno, sin embargo, el oxígeno, cuando no está unido a hidrógeno y está suelto, es un gas y no tiene nada que ver con el agua. Pero cuando se reúne con otros átomos, forma una molécula que tampoco tiene nada que ver con el oxígeno solo. Es decir, que el nivel de organización no solo está determinando que va a cambiar la forma física, sino que cambian todas las propiedades. Y es más, esa agua, cuando la pongo en un organismo, por ejemplo, empieza a constituir moléculas como agua, empieza a ser parte constituyente de otras moléculas mayores y pierde las propiedades de agua. Y a su vez esas moléculas mayores se reúnen con otras y pierden la propiedad previa. Es decir, las propiedades previas. Es decir, que el nivel de organización no solo está dando un cambio en volúmenes, está dando un cambio en función y en función y en comportamiento y en características. Cambian las características completamente. ¿Cómo? Una pregunta, ¿eso vendría a ser como que cambian las propiedades intensivas y extensivas? Claro, bueno. ¿Expresado de esa manera? Claro. Es decir, le cambian las propiedades intensivas y extensivas, es decir, le cambian las propiedades intrínsecas que tenía antes. Además lo podemos ver porque después a medida que vamos pasando de nivel, a nivel molecular por ahí nos cuesta entenderlo, pero a nivel orgánico lo podemos entender. Si yo tengo, bueno, vayan a la carnicería. Van a la carnicería y ven un hígado, un riñón, está todo ahí. ¿Pueden armar una vaca ustedes? Y pueden armarla, pero ¿esa vaca va a funcionar? No creo. No. ¿Se entiende lo que digo? No funciona la vaca, no funciona. Porque estaba organizada en otra cosa que era un organismo. Cuando yo desarmé el organismo, perdió su característica de organismo y bajó al nivel previo, donde las características de eso que estaba ahí se perdieron completamente y no tienen nada que ver con el organismo. O sea que la vaca está toda ahí reunida, pero no puede decir ni mu, porque no está organizada. ¿Está bien? Vendría a ser el ejemplo del licuado. Claro, es como el ejemplo del licuado, por eso, son todas las cosas exactas, son todo lo mismo. Es decir, que esta charla lo que les está queriendo transmitir, o lo que quiero transmitir a través de esta charla, es que existen niveles de organización. ¿Está bien? O sea que la charla ahora se entiende
de qué era lo que yo decía. Pero ¿cómo me estás hablando de...? Bueno, entonces al hablar de niveles de organización, entendemos que nosotros estudiamos qué nivel de organización. Desde molécula, o átomo, vamos a ponerle, átomo-molécula, desde ahí hasta organismo. Eso es lo que, ese es el sitio, digamos, el espectro de estudio que nosotros vamos a abarcar. ¿Se entiende? Lo demás para abajo no nos interesa desde la física, y lo demás para arriba puede ser de la humanística, de la astronomía y de lo que sea, del individuo para arriba, ¿está bien? Los que estudian comunidades, los que estudian los planetas, bueno, o sea, la organización para arriba, esa no la vamos a estudiar, y la organización para abajo, la física la estudiará y nosotros no. Pero en el medio, lo que está ahí en el medio es lo que tenemos que estudiar nosotros. Y dentro de la anatomía vamos a estudiar desde nivel celular, porque vamos a hablar de células, tejidos, órganos, sistemas, aparatos, ¿no es cierto? Es decir, vamos a estudiar eso, desde la anatomía, y de la fisiología vamos a estudiar lo mismo, más el nivel molecular subcelular. ¿Está bien? Así de eso van a tratar nuestras charlas. O sea que ahí estamos en el marco de lo que vamos a estudiar, que parece una tontera, pero bueno, está bien. Esto es para entrar en el marco del estudio, de qué vamos a hablar. Muy bien. Entonces, una vez que entendemos eso, que son los niveles de organización, que vale lo mismo para fisiología, mañana vamos a nombrar, mañana, cuando lo nombre, nada, ustedes van a decir, ah, sí, es lo mismo que vimos ayer, vamos a nombrarlo mañana, pero para dar el comienzo de la charla, para que arranquemos desde un punto, ¿está bien? Para que arranquemos desde un punto. Entonces, en el caso de lo que vamos a estudiar en anatomía, vamos a arrancar por ver desde aquí. Es decir, en la anatomía nosotros ahora van a ver cómo arrancamos. Pero estamos en el marco de lo que conversamos. En anatomía vamos a arrancar como desde la mitad y después vamos a ir un poquito para atrás y para adelante. Bueno, entonces, ahí está. A ver qué pasó ahí. Sarán, les apareció ahí unos dibujitos, ¿no? Ajá. Sí, sí. Perfecto, ¿ves? Esto es lo bueno de la computadora, que en el teléfono no. Muy bien, entonces ahí tenemos. Espere que lo ponemos ahora en... Ahí está. ¿Esto después de dónde lo podemos rescatar? Si usted agarra el Tibodó, está en el Tibodó, cualquier libro de biología, cualquier libro. Y una cosa más que les voy a decir es la siguiente. Les voy a decir dos cosas. La primera cosa que les voy a decir es que yo, de todo lo que voy a hablar, sacando alguna cosa que les diga alguna opinión, y digo esto es opinión personal, que va a ser algo raro, o así que yo, todo lo demás, todo lo que hable, está en libros. Porque yo no inventé nada. Les cuento eso para que sepan. Es decir, todo está en libros y material que está al alcance de cada uno. Esa es la primera cosa que les digo. La segunda, yo les voy contando las cosas y después me interesa a mí que mastiquen ustedes. Es decir, yo ya mastiqué mucho. Entonces, buscar material y qué sé yo, está bien. Ya tienen bibliografía, que les cuento de que hay bibliografía. Si quieren ver sobre células en particular y me preguntan, por ejemplo, para preguntar, yo le digo, en un de Roberti van a encontrar esto. De niveles de organización de la materia, no hay un libro específico, pero pueden buscar material de estudio en libros de física, incluso de física y química de secundario, eso, porque esto es una introducción. Entonces, yo les puedo decir dónde por ahí buscar que yo. Pero respecto de lo demás, tienen que leer y masticar ustedes. Son, a partir de ahora, alumnos universitarios, alguno por ahí ya fue alumno universitario, somos alumnos universitarios, y a partir de ahora estudiamos y buscamos material y nos interesamos en las cosas que se supone que son parte de la materia de estudio nuestra. Por último, una cosa más que les digo, y esto les digo lo siguiente, que siempre les digo a la gente que empieza una carrera, ¿no es cierto? Siempre les digo que todo lo que ustedes aprendan el verdulero tiene una verdulería y tiene frutas y verduras en cajones. El carnicero tiene la carne en la heladera, no sé, y así sucesivamente. Ustedes tienen su capital de estudio, lo tienen acá adentro. Así que hay que poner mucho. Cuanto más ponen, mejor.
¿está bien? Y hoy en día, ustedes van a hablar de esto y dicen, ¿qué tiene que ver esto? Si yo lo que quería era hacerle una dieta a mi hermana. Bueno, si querían hacer eso solo, no estudien esto, por supuesto. Pero, eh, pero cuanto más uno sabe, más herramientas tiene en la vida. Así que estas cosas que por ahí uno dice, nada, esto lo tienen que estudiar porque es el material, la materia de estudio sobre la que ustedes están trabajando. O sea, como ustedes trabajan sobre humanos, tienen que aprender sobre humanos. Es por eso que estudian estas cosas, no es que tiene que ver con... Porque después uno se pierde, y por eso también yo les doy los marcos de estudio. Generalmente hablo de, ya se van a dar cuenta, que yo trato de enmarcar las cosas para que no se pierdan en el aire. Y esto es lo mismo, el marco de estudio de ustedes es el humano, y en ese marco, cuanto más cosas aprendan de los humanos, mejor. Bueno, decía entonces, esta parte de la charla sí la voy a bajar porque esta la estoy grabando ahora. Entonces decía, espera que quiero mirar una cosa acá, hablando y grabando. Profe, ¿nos vas a mandar ese PDF, Word, lo que sea o no? Por supuesto que Eso te no. estaba preguntando mal. Por Ok. supuesto que no. Es lo que le estoy contestando. Que este material Buenísimo. es material de clase simplemente para que yo no tenga que escribir. Porque Buenísimo. si yo le mando un material que dice tejido conjunto de células, ya yo me siento hasta sonso. ¿Se entiende? Esto, si no lo pueden ir a buscar en un libro, ahora, si quieren reverlo, como yo lo voy a grabar ahora y lo voy a bajar a internet, lo miran en la clase de vuelta y ahí lo tenés de vuelta, la charla de vuelta con la imagen de vuelta. Pero todas las imágenes que ustedes vean, en la medida que vean los libros, van a decir, esta imagen me la mostraron en la clase. Claro, por supuesto, pero anda a leerla también al libro, así lees el libro. ¿Se entiende? Muy bien, o sea que acá no hay nada nuevo. Esto es lo que yo mastiqué y lo puse en un coso acá para que no tenga que escribirlo yo cada vez que doy la charla. Pero después lo demás, si tengo que escribirle una célula, ya estamos perdidos. Por eso todo esto que les contaba era a raíz de eso mismo. ¿Se entiende? O sea, era la aclaración de este material. Esto es material de charla, no es un material de... Entonces, bueno, nosotros en este nivel, en esto que estábamos hablando, entonces decíamos niveles de organización. Entonces, nosotros en anatomía vamos a ver desde el nivel celular. Por eso acá decimos entonces nivel de organización celular. ¿Qué estudia la anatomía? La anatomía estudia el humano por cortes, pero nosotros vamos a estudiar un poquito más. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen materia embriología, no tienen la materia histología. Entonces, como no tienen esas materias y como la histología es el estudio de los histos, de los tejidos, y la embriología ni tienen biología celular, que son el estudio del desarrollo de los humanos y de los seres vivientes para la embriología humana del humano, y la biología celular no tiene una materia aparte de biología celular, entonces algunas cosas de esas las hablamos nosotros porque las hablamos en anatomía desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista fisiológico los hablamos en fisiología, porque si no, no podemos hablar justamente de cómo funciona el organismo. Entonces, si yo hablo del organismo y no sé lo que es una célula, estamos perdidos. Entonces, como ustedes no tienen biología celular, no tienen histología, esto está metido en esta materia que es la anatomía y en la materia fisiología. Entonces, por eso, nada, y como estamos en este marco, entonces les doy el marco, vemos esto y ahí va. Pero la anatomía en sí, cuando uno habla de anatomía, en realidad la anatomía estudia simplemente el organismo por medio de cortes, anatomos, ¿está bien? El estudio por cortes de un humano, ¿está bien? Ahora vamos a volver igual sobre esos puntualmente. Pero antes de eso, y siguiendo con la charla de los niveles de organización, acá tengo entonces los niveles de organización desde el punto de vista de la célula. Las células entonces se organizan, las células que están constituidas por estructuras subcelulares, que a su vez están constituidas por moléculas, que a su vez están constituidas por átomos, esas células se reúnen para formar tejidos. En este sentido, hacemos una aclaración. Una reunión de células per se no es un tejido. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tomo bacterias, que son células, tomo millones de bacterias, las meto en un frasco
en un frasco con un medio para que se reproduzcan, y las bacterias se reproducen, y se reproducen, y se reproducen, y tengo millones de millones de millones de bacterias en mi frasco, esas bacterias que están en mi frasco siempre van a ser células, pero nunca, a pesar de que estén juntas y que sean iguales, nunca van a formar un tejido. Nunca. Bueno, nunca no, capaz que en millones de años puede llegar a formar un tejido, no lo puedo decir, eso es verdad. Pero no van a formar tejido. Porque para que haya consideración de tejido, tiene que haber un conjunto de células, por supuesto, pero tienen que ser parecidas o pueden ser parecidas, pero tienen que compartir función. Para que haya un tejido, tiene que haber el compartido de una función. Las bacterias, puedo meter 100 millones en un frasco, pero nunca van a compartir función. Cada bacteria trabaja individualmente. Ninguna bacteria trabaja para la vecina. En cambio, nuestras células trabajan para las vecinas y para otras que no son vecinas también. Es decir, tenemos células que trabajan para células que están a distancia. Por ejemplo, las células musculares mueven nuestras manos para que nosotros metamos alimento en nuestro organismo y se pueda alimentar, no sé, un condrocito, una célula del cartílago, que no tiene nada que ver con esa célula. O sea que las células musculares están cumpliendo una función para otras células. Entonces, tejido, para que haya la concepción de tejido, tienen que ser conjuntos de células que generalmente son parecidas, pero pueden no serlo. Hay casos en que no son parecidas, hay tejidos que tienen células que son diferentes, pero en muchos casos sí son parecidas, pero lo importante es que comparten una función. O sea que para que yo diga tejido, tiene que haber el compartido de una función entre esas células. Y no solamente comparten esto, sino que también comparten el medio en el que están las células. El medio, ¿qué es el medio? Es el lugar donde están. ¿Está bien? Si yo si les digo, descríbanme el medio en el que están ahora. Todos los que están escuchando la charla, si yo les digo, descríbame el medio en el que está su organismo en este momento, todos los que están en esta charla, por ahí hay alguna excepción de alguno que tenga apagada la cámara y no esté en ese medio, pero todos me van a decir, el medio en el que me encuentro es un medio gaseoso. ¿No es cierto? ¿O no? Por ahí alguno está en la pileta, eso voy. Capaz que alguno de los que está acá está en una pileta y entonces me dice, no, yo no estoy en un medio gaseoso, pibe, mira cómo estoy. Y me está tirado en la pileta, claro. Pero quiero suponer que no es así, o en la bañera, capaz que está, pero en el jacuzzi. Pero en términos generales, el medio en el que estamos es un medio gaseoso al que le llamamos aire. Podemos meter 100 personas en una habitación, 10, no sé, bueno, ahora hay COVID, no hablemos de eso, pero podemos meter muchas personas en una habitación y todas esas personas van a compartir el medio. ¿Cuál es el medio? El gas que los está rodeando, el medio gaseoso. ¿Está bien? Es decir, el medio es eso. En el caso de las células, el medio que rodea las células se llama extracelular o intersticio. ¿Está bien? En realidad no son sinónimos, ya lo vamos a ver, por ahora lo damos como sinónimo. Intersticio, entonces es el medio en el que la célula se encuentra. Y ese intersticio lo suelen compartir las células de los tejidos. O sea que cada tejido son células que son parecidas, aunque pueden haber distintas, sí tienen que compartir función y comparten también el intersticio. ¿Está bien? Entonces, en ese compartir, entonces yo, si digo un tejido, puedo imaginarme, por ejemplo, un bloque cúbico de gelatina en el cual hay metidos pedazos de manzana, por ejemplo. Las manzanas serían las células y el intersticio sería la gelatina propiamente dicha. ¿Está bien? Para hacerlo mejor, la comparación, podría poner, en vez de manzanas en esa gelatina, podría poner pequeñas bolitas huecas. Entonces pongo bolitas huecas, las meto adentro de una gelatina, ¿sí? Espero que la gelatina se enfríe para ver el efecto visual de esto, porque no es exactamente así, pero para verlo visualmente, y entonces puedo decir, las bolitas son las células, y la gelatina es el intersticio. Entonces, tejido comparten función, intersticio, y son generalmente células parecidas, aunque pueden haber en distintos tejidos células que no se parezcan.
Bien, concepto de tejido. Si yo digo tejido, por ejemplo, y digo tejido, en la cabeza cuando viene la palabra tejido, ustedes no se les pasa por la cabeza de lo que estoy hablando realmente. Porque si yo digo, por ejemplo, la piel, ¿no? La piel. La piel, que tiene 3 capas, epidermis, dermis e hipodermis, uno diría, bueno, ahí tengo tejido, ahí tengo un órgano. Ese órgano tiene todos los tejidos. Tiene tejido, en la epidermis tiene un tipo de tejido, los vasos sanguíneos tienen otros tipos de tejidos, el tejido, la dermis tiene otro tipo de tejido, es decir, que ese órgano está formado por distintos tipos de tejidos. O sea que tejido, por eso no es un órgano. Cuando los tejidos se reúnen, forman órganos. Todos los órganos del cuerpo, o la mayoría de los órganos del cuerpo, tienen los distintos tipos de tejidos. Ahora después vamos a desarrollar tejido. Pero, entonces, los tejidos son conjuntos de células que tienen la misma función, un intersticio, comparten, son células parecidas, pero no son un órgano. La mayoría de los órganos del cuerpo están constituidos por los 4 tipos de tejidos básicos que hay. Y ahí entonces ya les conté. Hay tejidos, hay 4 tipos básicos de tejido. Y los nombro porque después los vamos a mencionar. Entonces, ¿cuáles son los 4 tipos básicos de tejido? Tejido epitelial, tejido conectivo o conjuntivo, que es lo mismo, tejido nervioso y tejido muscular. Esos 4 tipos de tejidos son los que constituyen a todos los órganos. ¿Está bien? Todos los órganos tienen estos 4 tipos de tejidos. No, miento, todos no. Hay algunos órganos, pero son contados con las manos, con los dedos, como dirían. Son muy pocos los órganos que no tienen los 4 tipos de tejido. ¿Está bien? Pero la mayoría de los órganos tienen los 4 tipos de tejido. Después lo vamos a ir viendo. Bien, entonces tejido. Los tejidos se reúnen y van a formar entonces estructuras que son órganos. ¿Está bien? Cuando ustedes comen, por ejemplo, carne, ¿qué están comiendo de la vaca? No se escucha. Tejido conectivo. Músculo. El músculo de la vaca. Pero cuando digo músculo de la vaca, estoy comiendo... Tejido muscular. Un poquito. Cuando estoy diciendo músculo de la vaca, me estoy comiendo el órgano músculo. Claro. Pero ese órgano músculo tiene tejido muscular, tejido conectivo, tiene tejido nervioso y tiene tejido epitelial. Tiene los 4 tipos de tejido. El músculo como órgano. ¿Está bien? Se llaman igual, se llama músculo y tejido muscular. Tienen el mismo nombre. Bueno, pero igualmente... Eso es porque predomina el tejido muscular en el músculo, pero el músculo no está hecho solo de tejido muscular. O sea que el músculo, ahí está el ejemplo, ¿ven? Como músculo, sí, el músculo es el órgano, el músculo, acá tengo músculo, sí, bueno, lo saco al músculo y lo analizo. Pero acá hay varios tipos de tejido, claro, hay tejido muscular, que es la propia fibra muscular, y las fibras conformando la fibra muscular, conformando paquetes. Después los paquetes están unidos por tejido conectivo. El músculo también está envuelto por tejido conectivo. Después hay nervios, porque si no el Tejido músculo... adiposo. El tejido adiposo es un tipo de tejido conectivo. Ah, Entonces, el músculo tiene nervios, porque si no hubiera nervios en ese músculo, no habría manera de que ese músculo se moviera. Y por último, hay tejido epitelial porque todos los órganos tienen vasos sanguíneos y los vasos sanguíneos todos tienen un epitelio que ya vamos a ver. O sea que el músculo tiene... Profe, entonces esos 4 serían los principales y después se subdividen. No, son los únicos, no los principales. únicos. Son Claro, esos 4. Pero, por ejemplo, Claro, recién la compañera mencionó el tejido adiposo, después el tejido Esos óseo, son- que son tipos de tejidos conectivos. ¿No se subdividiría, digamos, el tejido conectivo? Sí, pero no es que son otro tejido. Son tejido conectivo que se subdivide. Es como decir, hombre, aquí tengo un hombre blanco y uno negro. Entonces hay 2 tipos de hombres. No, son todos hombres. Hay blancos y hay negros. Son hombres igual. Hombre blanco, hombre negro.
Son iguales, hombre, hombre. Uno tiene un color de piel, otro tiene otro color de piel. Eso los caracteriza como individuos de distinto color, pero siguen siendo hombres. ¿Está bien? Entonces, tejido conectivo, Ok. hay distintos subtipos de tejido conectivo, pero sigue siendo tejido conectivo. O sea que los tejidos son 4. Siempre 4. Y ahora después lo vamos a mencionar, porque vamos a hablar de eso. Muy bien. Esto se va a cortar en un ratito. Nosotros vamos a seguir la charla, pero para que esta se grabe me van a esperar los 7 minutitos. Si quieren, ustedes pueden quedarse adentro. Lo que yo no voy a entrar hasta que no se cumplan esos 7 minutitos, porque si no, esta charla que estoy haciendo ahora no la voy a poder, esta la voy a terminar de grabar, pero la siguiente no la voy a poder grabar, porque no me la va a dejar grabar, no me la va a dejar bajar el Zoom. ¿Está bien? Bien. Eso para que después tengan el material en el YouTube. Bueno. Entonces, aparte, mejor la charla, son un ratito, descansan 7 minutitos, por eso no se vayan a ningún lado, se quedan ahí. Yo durante el intervalo, no es que me voy a ningún lado, me quedo sentado, no sé, miro cualquier cosa en el internet, lo que fuera, y sigo adelante, porque si salimos, nos vamos cada rato, ¿está bien? O sea, Igual ahí tienen el link, yo puse el link en el chat. el link es el mismo. No, el link del libro de Thibaudeau. ¿Cómo? El link para descargarse el PDF del libro de Thibaudeau. Sí, ¿qué pasó? Ya lo puse en el chat y yo ya me lo bajé, es un libro de 2300. Que lo puso en el chat. Está avisando acá la compañera que en el chat puso el link del libro de Thibaudeau por si lo quieren bajar. Perfecto. Gracias. Bueno, entonces, decíamos, los tejidos. Los tejidos se reúnen para formar el nivel siguiente de organización, que es el órgano. ¿Está bien? Los tejidos, ahí dice, tienen el mismo origen embrionario, y eso es verdad también. Eso no les había mencionado, tienen el mismo origen embrionario. Es decir, embriológicamente se forman de las mismas células previas. Por ahora eso lo mencionamos solamente. ¿Está bien? Tienen el mismo origen, tienen el mismo origen de aparición, desde donde aparecieron. Bueno, los órganos son conjuntos de tejidos. Los órganos son conjuntos de tejidos, pero en este caso los tejidos son distintos. ¿Está bien? Órganos son conjuntos de tejidos diferentes que se reúnen para formar los órganos. ¿Está bien? Y esos tejidos se reúnen cuando se asocian para cumplir una única función. Entonces, en el músculo se reúne el tejido conectivo, el tejido muscular, el tejido nervioso, el tejido epitelial, para que el órgano músculo cumpla una única función, que es la motricidad. ¿Está bien? La motricidad, que es la función del órgano, entonces, músculo. Hay otros ejemplos, fosas nasales o la laringe. La laringe tiene función el pasaje del aire, la fonación, son las funciones de ese órgano. A su vez, ese órgano está formado por tejido conectivo, por tejido epitelial, por tejido, tiene algo de tejido muscular. La laringe tiene, por supuesto, tejido muscular y tejido nervioso. Entonces, se asocian todos esos tejidos y forman un órgano especial que se llama laringe. Si yo desacoplo esos tejidos, entonces tengo tejidos desacoplados que no se llaman laringe. Se llaman tejidos, cada uno como se llame, pero no laringe. ¿Está bien? Y nunca va a funcionar como laringe. Yo puedo tener los nervios de la laringe en la mano acá y la estructura cartilaginosa de acá, pero eso no funciona. ¿Está bien? Entonces, los tejidos se reúnen para cumplir una función específica y en ese caso forman los órganos. Y los órganos forman sistemas y aparatos. Bueno, ahí dice las funciones de esto. Y los órganos forman, los conjuntos de órganos, entonces forman sistemas y aparatos. ¿Está bien? Es decir, se reúnen asociándose por función, ¿está bien? Se reúnen asociados por función, entonces, distintos órganos y forman, ahí está por ejemplo, el aparato respiratorio, que lo forman las fosas nasales, que es un órgano, las laringes, que es otro órgano, la tráquea, que es otro órgano, los pulmones, que son otro órgano. Entonces esos órganos se reúnen y forman un aparato, el aparato respiratorio. ¿Está bien? Si el origen embrionario de aparatos y sistemas, ¿y ven? Si el origen embrionario
da como característica final un tejido predominante, entonces a ese aparato, en vez de llamarle aparato, le llamo sistema. ¿Está bien? Y si ¿Puedo hacer una los órganos... Sí. Sí o sí tienen que tener los 4 tipos de tejidos, los No, órganos, no, le decía que... como puede ser que tengan 2 o 3. Sí, la mayoría tienen los 4. Son Ok. pocos los que tienen los 3, que tienen 3 o 2. Sí. Eso es lo que le decía antes, ahora ante la pregunta se lo reafirmo. Sí, efectivamente, la mayoría tienen los 4 tipos de tejidos. ¿Está bien? Y ahí tenemos ejemplos de sistemas, el sistema tegumentario, ¿no es cierto? Todo lo que cubre las pieles y epitelios del tubo digestivo, respiratorio, entonces sistema tegumentario, el sistema nervioso, sistema circulatorio. Ahí tenemos aparatos, el aparato muscular, el aparato, distintos aparatos y sistemas. No, el sistema del muscular es sistema, porque es todo músculo. Prácticamente predomina el tejido muscular en el sistema muscular. Pero bueno, ahí tenemos ejemplos de sistemas y de aparatos. Aparato urinario, aparato respiratorio, aparato genital, ¿está bien? Aparato. Y sistemas, ahí tenemos sistema linfático, circulatorio, etc. Bien, entonces ahí hemos visto los niveles de organización, por lo menos desde la célula. Por debajo de la célula, el nivel que viene son las estructuras subcelulares, y esas estructuras subcelulares están constituidas, las estructuras subcelulares, la mayoría le vamos a llamar por ahora organelas, le vamos a dar ese nombre, organelas. Después lo vamos a ahondar en el tema. Las estructuras celulares, entonces esas organelas, y las organelas a su vez constituidas por moléculas. ¿Está bien? Por moléculas. Dicho sea de paso, las moléculas que constituyen, acá vamos a repetir un número, las moléculas que constituyen nuestro organismo pueden ser de distinto tamaño. Hay moléculas pequeñas y moléculas grandes. Las moléculas que constituyen básicamente nuestro organismo y que le dan función y característica de organismo a nuestro organismo, esas moléculas grandes se llaman macromoléculas y son de 4 tipos. Existen en nuestro cuerpo 4 tipos de moléculas básicas que se llaman macromoléculas, 4 tipos de moléculas características grandes. Entonces existen 4 tipos de macromoléculas que nos constituyen. Y después hay una serie de moléculas más pequeñas que acompañan a esas macromoléculas para terminar de formar el organismo. Porque ustedes me pueden decir, la molécula en realidad más abundante de nuestro organismo no es una macromolécula. ¿Cuál es la molécula más abundante de nuestro organismo? El agua. El agua. El agua. Claro. El agua es la molécula más abundante y no es una macromolécula. Pero el agua sola, sin las macromoléculas, es imposible que forme un organismo, y además lo que le da característica al organismo no es el agua, sino que son las macromoléculas. Agua hay en todos lados, pero lo que le da la característica al organismo son las macromoléculas. Y existen 4 tipos básicos de macromoléculas, y los menciono y ya se está acabando esta sección, y entonces las 4 macromoléculas son, y esto hay que recordarlo, porque ahora lo nombro, pero vamos a mencionarlo 1000 veces, ¿cuáles son las 4 macromoléculas? Proteínas, que las conocen además igual, ¿eh? Proteínas, lípidos o grasa, lo mismo, glúcidos o hidratos de carbono también se llaman, glúcido, proteína, hidrato de carbono, y ácidos nucleicos. Los 4 tipos de macromoléculas que nos constituyen. Entonces tenemos átomos que constituyen moléculas pequeñas y macromoléculas, proteína, lípido, glúcido y ácido nucleico. Las macromoléculas constituyen organelas, las organelas o estructuras subcelulares, esas constituyen las células constituyen tejidos, los tejidos constituyen órganos, los órganos aparatos y sistemas, y los aparatos y sistemas los reunimos y forman un individuo. Sarán, ahí está. Niveles de organización. Ese es el marco de lo que vamos a hablar, ¿no es cierto? Muy bien. Perfecto. Entonces, una vez que dijimos esto,
vamos a meternos un poquito más en la anatomía. Y para meternos en la anatomía, vamos a hablar un poquito de alguna terminología. Alguna terminología que nos va a servir para entendernos. Cada